respecto a la nutrición de un paciente postoperado. ¿Cuál es el objetivo? No es lograr una adecuada nutrición, subirle de peso, formar más músculo, etcétera, etcétera. No, es apoyar al paciente quirúrgico para tratar de, por lo menos, evitar de que su cuerpo, ¿no?, entre en catabolia y consuma sus propios recursos, ¿no? O las consecuencias que pueda tener las diferentes patologías que está presentando o complicaciones, y tratar de evitar al máximo que el paciente se desnutre. Ese es el objetivo. Entonces, nosotros podemos ver en este cuadro que, de acuerdo a la patología que tenga el paciente, la excreción de nitrógeno o el consumo calórico que va a tener el paciente cambia. Por ejemplo, un paciente quemado tiene una catabolia o una excreción de nitrógeno alta, miren ustedes. Son los pacientes que tienen mayor excreción de nitrógeno. Y hablando de excreción de nitrógeno, ustedes saben que la excreción de nitrógeno tiene que ver con las proteínas, ¿cierto? Con las proteínas. Un gramo de nitrógeno equivale a 6.25 gramos de proteína. Entonces, un paciente que esté en sepsis, lo vemos en término medio. Un paciente con una cirugía programada es mucho menor. De acuerdo a la patología que tenga el paciente, va a ser su consumo de calorías o su excreción de nitrógeno. Entonces, nosotros, aparte del preoperatorio donde hemos hecho la evaluación del paciente, esta debe incluir una evaluación de su estado de nutrición. Por supuesto que un paciente desnutrido no debería ingresar a sala de operación, pero ¿quién puede evitar que un desnutrido le ocurra un accidente a medio camino? Tiene que ingresar, no queda otra alternativa, tiene que operarse si es necesario para salvar su vida. Pero si es una cirugía programada, yo trataré de lograr que el paciente pueda tener un estado de nutrición adecuado para que la cirugía sea un éxito. Para eso deberé hacer una anamnesis, en la cual pediré una serie de información acerca de si el paciente ha bajado de peso, cuáles son sus hábitos dietéticos, si ingiere adecuadamente o no, si tiene alguna enfermedad que le implique tener un problema nutricional, si es que está usando alguna medicina que le produce hiporexia, anorexia y cosas así. Haré un examen físico, aparte de pesar al paciente, ¿no?, para ver cuál es su estado de nutrición. Y ustedes pueden hacer ahí cuánto de pérdida de tejido muscular ha perdido, pueden encontrar algunos datos antropométricos, como por ejemplo el grosor del pie cutáneo, ¿no?, la circunferencia del brazo. Entonces usted va a tener una idea de cómo el paciente está desnutrido. Y si quiere tener mayor precisión, pues hará uso de alguna medición bioquímica, como por ejemplo cuánto de creatinina está eliminando, cuánto de albúmina tiene, cuánto es la concentración de prealbúmina. Podemos medir la transferrina, podemos hacer un recuento de los linfocitos totales. Todo eso nos da una idea de cómo el paciente está o no está nutrido. Sin embargo, nosotros, cuando el paciente ya está en cama, necesitamos saber, así como necesitamos saber cuánto de agua necesita, necesitamos saber cuánto de calorías necesita para mantener su estado de nutrición. Y hay algunas maneras de poder calcular esta energía que necesita el paciente, porque la nutrición al final se transforma en energía. Y por ejemplo, hay un método de calorimetría indirecta, sin embargo se dice que esta sobreestima mucho más. Hay, por ejemplo, marcadores sérios, como mencionamos, la prealbúmina, o, por ejemplo, calcular el nitrógeno eliminado en orina. Una manera que vamos a usar para fines de la clase, que es básico y conocido por ustedes, es la ecuación de Harris-Bennett. Con esto podemos calcular más o menos, porque todo es un aproximado, de cuántas kilocalorías necesita un paciente en estado basal. Ojo, en estado basal. Y acá tiene la fórmula, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Hay algunas variaciones en la fórmula de Harris que pueden encontrar si es que leen algunos textos,
les sugiero que usemos esta para estar todos de acuerdo. Ahí tienen los datos del peso, la talla y la edad, ¿no? Para hombres, ahí tiene la fórmula, ¿no? Se multiplica 13.75 por el peso, 5 por la talla y 6.76 por la edad del paciente. Y en la mujer hay alguna variación. Con esto usted tiene una idea de cuántas kilocalorías necesita un paciente en estado de reposo basal. ¿Y cuál es la idea que debemos lograr en la cirugía? Acá tenemos dos esquemas, ¿no? Que la energía que nosotros le demos al paciente, ¿no? La energía de lípidos, carbohidratos, etcétera, son suficientes como para que el paciente no necesite usar sus propios elementos nutrientes. Si nosotros le damos a través de los lípidos y los carbohidratos la energía adecuada, entonces esas proteínas, que también le vamos a dar porque no va a ingerir el paciente, las va a usar directamente para el tejido, es decir, para, por ejemplo, producir nuevas células, producir nuevos glóbulos rojos, producir o utilizarlas en forma plástica, por ejemplo, crecer tejido. Sin embargo, si nosotros a través del cálculo no le damos la cantidad de energía necesaria con los lípidos y carbohidratos, entonces el siguiente escenario es que va a tener que usar su proteína para poder compensar la falta de energía que le estamos dando. Y de esa manera va a disminuir su posibilidad de poder almacenar o utilizarla en la formación de tejidos. Entonces, lo que tenemos que evitar es ese escenario en cirugía. Así, por ejemplo, acá hemos puesto un ejemplo para que se entienda más o menos, ¿no? No todos los pacientes, como creemos nosotros, necesitan darle cantidad de kilocalorías, porque a veces algunos pacientes que están en estado crítico, ¿no? Se ha visto que requiere más bien darles una menor cantidad porque están catabolizando. Así, por ejemplo, si una persona recibe 2.300 kilocalorías y, por ejemplo, nosotros le damos 65 gramos de proteína, por ejemplo, suponiendo que está comiendo el paciente, y le damos 25 gramos de proteína, por ejemplo, una fórmula que podamos tener, entonces más o menos los cálculos serían así. Nosotros necesitamos saber cuántas calorías que no dependen de la proteína va a tener ese paciente. Entonces, eso es muy importante y lo van a considerar cuando quieran evaluar a un paciente. En este caso, el paciente estaría usando 65 gramos de proteína más 25 gramos de proteína de un elemento de fórmula, pero en total, al final, vienen a ser ambas proteínas. Sumamos y tenemos 90 gramos de proteínas. Esas 90 gramos de proteínas equivalen a una cantidad de calorías, ¿cierto? Esa cantidad de kilocalorías, ustedes saben que la proteína, cada gramo de proteína tiene 4 kilocalorías, equivale. Entonces multiplicamos 90 por 4 y en total tenemos 360 kilocalorías, que son de la proteína. Nosotros tenemos que descontar esa energía. No la tenemos que tomar en el conteo total de las 2.300. Entonces, por eso que ahí restamos 2.300 menos 360 kilocalorías. Entonces, lo que realmente le estamos dando al paciente no son 2.300 kilocalorías como tal, sino le estamos dando 1.940 kilocalorías que no dependen de la proteína. Eso es lo importante. ¿Y por qué? Porque esto nos va a permitir calcular los gramos de nitrógeno. Entonces, para calcular los gramos de nitrógeno, estamos viendo que la persona tiene 90 gramos de proteína y hemos dicho que 65 gramos a partir de la dieta y 25 a partir de la fórmula. Nosotros sabemos que el equivalente es 6.25, entonces es
una fórmula que han estudiado seguro en química, y lo podemos llevar a nitrógeno. Si nosotros tenemos esa proteína, podemos saber a cuánto de nitrógeno equivale. Multiplicamos eso, ¿no? El equivalente, y nos da 14.4 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Con la proteína que le estamos dando, nosotros vamos a tener un promedio de 14 gramos de nitrógeno. ¿Y por qué es esto importante? Porque lo importante no es la cantidad de calorías que le demos, sino la relación que haya entre las calorías que no dependen de la proteína y los gramos de nitrógeno que yo le estoy dando. Entonces, hay una relación con la cual se va a comparar a los pacientes. Esta relación se divide entre las calorías no proteicas que hemos calculado en la primera parte, 1940, entre la cantidad de nitrógeno que le estamos dando a través de la proteína. Es decir, 1940 entre 14.4. Y en este caso será 134.7, o sea, la relación será 1 sobre 134.7 calorías. Entonces, por cada gramo de nitrógeno que yo le dé al paciente, equivalente en proteínas, por supuesto, por cada gramo de nitrógeno, yo necesito o le estoy administrando 134.7 calorías que dependen de los lípidos y los carbohidratos, para hacer que este paciente no empiece a desnutrirse, no empiece a usar sus propias proteínas, sino los lípidos y carbohidratos. Acá tenemos algunos promedios. Por ejemplo, se ha demostrado que utilizando 30 kilocalorías por kilo, estamos dando el básico para cualquier paciente posoperado, su basal, sin ninguna otra complicación después. 30 kilocalorías, por ejemplo. Si un paciente pesa 50 kilos, 5 por 3, 15, necesitará 1500 kilocalorías para su uso normal. De eso yo tengo que saber cuánto de proteínas debe recibir un paciente para calcular cuánto de nitrógeno tenemos. Así, por ejemplo, miren, en una quemadura, la relación, abajo al último, la relación entre los gramos de nitrógeno y las kilocalorías es de 1 sobre 100. Mientras que en un paciente normal, la relación es de 1 a 150. Da la impresión de que mayor es las kilocalorías en el normal que en el quemado, pero que en el quemado está en un estado hipercatabólico, está produciendo energía. Entonces, nosotros, acá está la explicación de lo que hemos dicho, se ha visto de que el incremento del consumo proteico, la relación básica que debe haber para que haya un equilibrio entre el uso de las kilocalorías que yo le doy y el almacenamiento de la proteína o el uso de la proteína en forma plástica, en pacientes críticos, en pacientes graves, es al contrario de lo que se pensaba antes. Es decir, no darle muchos kilocalorías, sino hacer que su promedio de uso sea 1,80 o menos de 1 sobre 100. Entonces, esto es en cualquier paciente. Entonces, esa relación es importante para cuando nosotros consideremos calcular. Así, por ejemplo, miren ustedes, acá tenemos 3 casos. Y con esto, ojalá se pueda entender el concepto. En un enfermo leve, nosotros le damos una relación de 1:180. La relación de gramos de nitrógeno está entre 1 a 180. Las calorías que le voy a dar para lograr esta proporción, en el primer caso es 2050 calorías en total, pero las calorías no proteicas son 1800, ¿verdad? Yo estoy dando en la primera parte 10 gramos de nitrógeno en el primero, 10 gramos de nitrógeno en el segundo y 10 gramos de nitrógeno en el tercero. En ambos le estoy dando la misma cantidad de proteínas,
Sin embargo, lo que me va a variar es las calorías. En el enfermo leve le estoy dando 1800 kilocalorías no proteicas, es decir, dependientes de los lípidos y los carbohidratos que le voy a dar al paciente. Cuando es un enfermo moderado, las calorías no proteicas están alrededor de los 1400 kilocalorías en una relación 1:140. Y cuando es un enfermo crítico, por ejemplo, un paciente postoperado séptico con una peritonitis generalizada, la relación debe establecerse en 1:100 o menos de 1:100. Y para esto debo darle increíblemente 1000 kilocalorías para que pueda haber un buen metabolismo. No se trata de que si le doy más, entonces, como le falta proteína, le voy a dar mayor cantidad de proteínas para que pueda el paciente no usar sus kilocalorías de su organismo. No es así, aunque por lógica parece ser así. No siempre el que corre más rápido necesariamente va a llegar más rápido a la meta. Después de hacer los estudios, se ha visto que en los pacientes que están críticos, darles una relación de nitrógeno y kilocalorías por debajo de 1/100, las reacciones químicas se hacen mucho mejor que si le estuviera dando como si fuera un enfermo leve con mayor cantidad de kilocalorías. No sé si está claro eso. No tanto hipocalórica, sino que acá no he considerado el peso. Cuando hagamos el ejercicio, dependiendo del paciente, es decir, vamos a suponer el paciente que dijimos 50 kilos, ¿no es cierto? Entonces yo le calculo su basal en calorías. 5 por 3, que es el promedio, sería 1500 kilocalorías que le voy a dar a ese paciente en forma basal, ¿no? Pero si yo quiero, si es un paciente séptico, entonces tengo que reducirle esas 1500 calorías para tratar de lograr ese valor de 1/100 o 1/80. ¿Y cómo hago eso? Disminuyendo las calorías. Sí. Solo las no proteicas. Así es. Entonces, ¿Ya? a más crítico, menos cantidad de calorías. O sea, relación de calorías, menos relación. 1/100, 1/80, a más. Mientras más sano esté el paciente, porque por término medio más, puedo llegar hasta 150, 180 sin ningún problema. Se metaboliza mejor. Anteriormente no se usaba este concepto. Más bien, tú dices, lo ves al paciente enfermo y dices, no, le voy a dar mayor cantidad de calorías. No sé. Es como la persona que tú le das de comer bastante. Tú dices, quiero nutrirlo, le doy de comer, ¿qué vas a lograr? Que el paciente se quede obeso. O sea, no te garantiza que dándole más alimento tú vas a lograr una mejor nutrición, ¿no es cierto? Comes, vas a lograr obesidad. Igual es esto. Le das más calorías, no va a haber un buen metabolismo del uso del nitrógeno o de las proteínas. Por supuesto que el paciente, si contra más tiempo esté, va a necesitar mayor necesidad de algunos elementos, como por ejemplo las vitaminas o minerales. Esto lo vamos a ver cuando al paciente tengamos que darle una nutrición más allá de los 5-7 días. Porque mientras tanto el paciente, si es un paciente bien nutrido, que se ha enfermado o que se ha operado, va a mantener sus basales, entre comillas, normales hasta el 5.º o 7.º día. ¿Por qué es importante a veces darle una dosis básica al paciente de kilocalorías? Porque de esa manera nosotros vamos a evitar que se produzca un metabolismo anaerobio en el paciente. Cuando se produce un metabolismo anaerobio en el paciente, es decir, empieza a usar elementos que no los tiene y empieza a producir ácido láctico, entonces van a producir complicaciones dentro de la célula que pueden incluso dañar a la mitocondria, que es lo que pasa en los pacientes que están con sepsis, con falla orgánica, daño celular, y eso puede llegar incluso hasta la muerte. Hay algunas fórmulas entéricas
que podríamos dar a algunos pacientes que pueden tolerar la vía oral. Por ejemplo, la alimentación a través de sonda nasogástrica, pero no se puede hacer en todos. Hay pacientes en los cuales podemos alimentarlos. Un paciente que se ha operado, por ejemplo, de un tumor cerebral y que no puede alimentarse por sí mismo, podemos colocar sondas nasoentéricas y a través de eso infundirle un concentrado de proteínas, carbohidratos y lípidos, aprovechando que está intacta la vía digestiva. Pero eso no se puede hacer, por ejemplo, en un paciente que ha sido operado o ha tenido un tumor de páncreas y de repente hemos hecho una serie de anastomosis en las cuales no puede circular todavía el alimento. Entonces, hay muchas fórmulas. Anteriormente se preparaban, actualmente ya vienen así como una ampolla, vienen ya preparadas la cantidad que necesita un paciente o los concentrados adecuados. Por supuesto que hay que considerar dentro de esta nutrición algunos elementos importantes. Hemos puesto acá algunos de ellos como la glutamina, la arginina, los omega 3, que van a ayudar a que la célula pueda desempeñarse adecuadamente en una situación de estrés, sea en fórmula enteral o en fórmula no enteral. Acá están algunas fórmulas, ¿no?, que te dan las calorías y te dan los nutrientes. Hay que considerar fibra, incluso hasta fibra, ¿no?, para que pueda haber un buen peristaltismo intestinal. Vamos a decirlo acá. Hay varias maneras que podríamos nosotros apoyar a un paciente que de repente ha logrado ya estabilizarse y podamos usar la vía oral. Lo fundamental en cualquier paciente operado es usar la vía oral. Cuando usted pueda usar la vía oral, no hay fórmula, no hay nutrición que pueda compararse a la nutrición que se le pueda dar al paciente a través de la vía digestiva. Y a veces hay métodos que podemos usar en el paciente para poder lograr este objetivo. Anteriormente se usaba mucho la vía parenteral. En la actualidad, con el avance de la ciencia, hay métodos que nos pueden dar acceso a la vía digestiva, ¿no? Empezando desde la sonda nasogástrica, la sonda nasoyeyunal, que va más hacia abajo. Por ejemplo, si ha tenido el paciente una operación del esófago, una anastomosis entre el esófago y el estómago, yo puedo pasar una sonda nasoyeyunal para hacer que el alimento llegue directo al yeyuno sin pasar por el estómago, y de esa manera yo pueda nutrirle con elementos que ya están digeridos, es decir, que no necesitan que estén en el estómago para que a través del ácido clorhídrico se hagan todos los procesos bioquímicos de cualquier alimento. Estos preparados que vimos anteriormente ya vienen listos, ya vienen digeridos. Entonces usted lo pasa a través de la sonda nasoyeyunal y llega hasta el yeyuno. Pueden haber también métodos en los cuales no sea posible poner una sonda nasoyeyunal o nasogástrica, porque de repente hay un tumor que está obstruyendo el pase de la sonda. Pero puedo usar, por ejemplo, la gastrostomía en sus diferentes formas. Se puede hacer una gastrostomía percutánea utilizando trócares a través de endoscopía, o también se puede hacer una cirugía de abdomen. Puedo entrar al abdomen, abrir el abdomen, entrar directo al yeyuno y puedo colocar directamente una sonda en el yeyuno. Eso se llama una gastrostomía, de tal manera que yo puedo nutrir al paciente ahí a través de estas soluciones que vienen ya preparadas. ¿Ok? Entonces hay diferentes métodos. Sin embargo, sí. Y en el caso de la gastrostomía clínica, cuando uno manipula no daría y todavía no. Claro. Cuando utilizamos algún método, sea por sonda nasogástrica, sea por sonda nasoyeyunal, sea por gastrostomía percutánea, hay que infundir en forma progresiva los elementos. Si usted lo infunde, hay un método y hay una manera de pasar de tal manera que no le produzca ese problema, porque si no, efectivamente el paciente que tiene estas sondas puede tener de alguna manera
algún problema. Puede tener ilio, puede tener distensión, meteorismo, regurgitación, etc. Entonces, generalmente se pasa por bolos en forma progresiva, monitorizando al paciente para que este paciente pueda no tener alguna complicación. Una sonda nasogástrica, usted le pasa sin controlar al paciente, puede haber reflujo y puede producir una broncoaspiración, por ejemplo, la complicación más frecuente de las sondas nasogástricas, ¿no? El alimento puede regurgitar e irse al pulmón, y entonces, en vez de ayudar al paciente, estoy produciendo una complicación del paciente. Sin embargo, a veces hay pacientes que pueden nutrirse en forma parenteral, es decir, para evitar la invasión, no le puedo colocar la sonda, hay un problema digestivo que me impide utilizar la vía digestiva, entonces no voy a poder usar el intestino delgado para que puedan absorber esos nutrientes y pueda pasarlos a través de la sangre. No puede usar el estómago, no puede digerirlos, no puede absorberlos a través del intestino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle elementos ya metabolizados, químicos puros, directos a través de una nutrición parenteral, ¿no? Puedo darle los lípidos predigeridos, los carbohidratos digeridos como tal y las proteínas a través de la nutrición parenteral. Entonces, la nutrición parenteral es un elemento de ayuda para nutrir a un paciente postoperado cuando la vía oral no está disponible bajo ninguna de las formas que hemos explicado anteriormente. Y a través de eso podemos dar tanto los carbohidratos, las proteínas, las grasas, en la misma forma que nosotros calculamos anteriormente. Estos deben usarse a través de una vía central de preferencia, porque son elementos que, como ustedes entenderán, tienen una alta osmolaridad. Imagínense, le estamos dando proteínas, le estamos dando lípidos, le estamos dando carbohidratos con una alta hiperosmolaridad. Cuando usted infunde una dextrosa al 5% en el primer día postoperatorio, como dijimos, usted está infundiendo ¿cuánto de glucosa? La dextrosa viene al 5%, 5 gramos por cada 100 mililitros. Claro, 5 gramos en 100. Entonces, en un litro, 200. 50. en un litro tendrá 50. Ah, 50. 50 gramos. Y 50 gramos multiplicado por 4, 200 kilocalorías. entonces nosotros solamente le damos 200. Si yo quiero darle 1000 kilocalorías, por ejemplo, a un paciente que está séptico, que ha sido operado, ¿cuántos frascos le tendría que dar? 5 frascos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las necesidades de agua del paciente? Menos. Entonces lo estaría sobrehidratando al paciente, excepto que el paciente tenga pues un tercer espacio, por ejemplo un ilio donde esté almacenando agua, etcétera, etcétera, ¿no? Ocurre, un paciente que está con ilio severo puede almacenar hasta 3 a 4 litros de agua, deshidratarse, el agua estar en el intestino y no absorberse. Entonces, imagínense, yo tendría que darle, y si necesito darle 1500 en un paciente normal que sea operado, ¿cuántos frascos le tendría que dar? No podría darle, ya no podría darle cloruro, no, porque demasiada agua, más lo que le estoy poniendo, ¿no es cierto? 7000, demasiado. Entonces tengo que aumentar la concentración del elemento que voy a dar. Por ejemplo, le puedo subir al 10%, hay dextrosa al 10%. Si le doy dextrosa al 10%, entonces, por ejemplo, para 1000 calorías, ¿cuántos frascos le daré? 2,5. La mitad, ¿no? La mitad de lo otro, ¿no es cierto? 2,5. Pero saquemos, ¿no? 10 gramos en 100, ¿no es cierto? Entonces, 10%. ¿cuánto tendría? 2,5. O sea, 10 gramos en 100. en 100. 10 por 10. Entonces, 10 por 10, 100. 100. Y 100 por 4, 400. 400. Entonces le estamos dando 400. Pero mire, ve, le ha duplicado, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero llegar a 1000, 400, 800, 2 litros y medio más o menos, ¿no? ¿Qué más o menos podría decirse de que le estoy dando al paciente un estándar de su basal? ¿No es cierto? Pero si es un paciente normal, no.
porque tendría que llegar a 1500. Existe la dextrosa al 50%. Sin embargo, a partir de la dextrosa al 10% ya la osmolaridad aumenta, porque usted está teniendo mayor soluto en un volumen, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué va a pasar cuando yo quiero pasar poco volumen y mayor soluto? Entonces tengo que usar soluciones que estén concentradas. Por ejemplo, en los casos de la nutrición parenteral se usa la dextrosa al 50%. Entonces, a través de eso yo con solo un frasco, de repente, o menos de un frasco, puedo dar una cantidad de calorías adecuada para el paciente. Porque recuerden que las proteínas no las voy a incluir en las calorías, ¿no es cierto? Hemos hablado de que las proteínas que yo le di al paciente, esas no las voy a contabilizar para hacer la relación. Si tengo una dextrosa al 50%, tendré 50 gramos en 100. Y 50 por 10, 500. Tendré 500 en 1. En un litro. ¿No es cierto? Entonces, ¿pero qué pasa si yo le pongo una vena periférica? Le quemo la vena, le produce una flebitis severa al paciente. No se debe colocar una solución hiperosmolar en una vía periférica. Tiene que ser en una vía de calibre grueso para que pueda diluirse. Y la sí, ahí no dice. Por vía central, por una vía grande. ¿Acá? No por vía periférica. Sí. No, pero por el van femoral. Claro, lo puedes diluir porque aparte de los carbohidratos, ¿qué tenemos que darle más al paciente? Lípidos. Y los lípidos también van a tener una cantidad de volumen, pero también van a tener una cantidad de calorías, ¿verdad? Y los lípidos tienen mayor cantidad de calorías. ¿Cuánto tienen? ¿Ah? 9, ¿cierto? 9, casi el doble de lo que tiene. Entonces el volumen va a ser menor. Tengo que sumar todo eso para ver cuánto de volumen le voy a dar. Si yo lo diluyo el 50%, entonces le voy a pasar mucha agua de repente al paciente. Entonces, por eso es que es mejor colocar en estos pacientes una vía central, ¿no? Directa a una vena grande, gruesa, para que de esa manera yo pueda nutrir al paciente. Hasta una dextrosa al 10% puedo manejarlo con unas venas más o menos gruesas por vía periférica, ¿no? Para no producir flebitis en el paciente. Sin embargo, la nutrición parenteral no está exenta de riesgos. Se ha visto de que el paciente que tiene nutrición parenteral tiene muchos riesgos. Y debe ser cuando yo evalúo a un paciente que no va a poder comer más de 7 días. Entonces, para poder decidir una nutrición parenteral, yo debo considerar que mi paciente se proyecta a no comer más de una semana, porque si no, no conviene colocar una nutrición parenteral. Los riesgos van a ser mayores. Si puedo darle la vía oral, mejor le doy la vía oral. ¿Para qué le voy a poner nutrición parenteral? ¿Está claro eso? Sí. Perfecto. Las principales indicaciones para nutrición parenteral, entonces, acá están bien claras. Desnutrición en el paciente, septicemia, cirugía o lesiones traumáticas en pacientes muy graves, para los cuales, que dice ahí, no es posible el uso del tubo digestivo. Hay pacientes desnutridos que van a llegar a la emergencia. Esos pacientes tengo que nutrirlos. Y no pueden comer. No hay otra forma de nutrirlos a través de una nutrición parenteral. Pero sin embargo, hay contraindicaciones, y esto quizás deben recordarlo muy bien, en quienes no debería yo dar una nutrición parenteral. Por ejemplo, en aquellos pacientes en los cuales no hay un objetivo claro en el tratamiento. Un paciente que ya no tiene alternativa, que está desahuciado. No voy a mantener a un paciente en un estado tal que sé que por más nutrición tendría que darle nutrición parenteral de por vida, de por siempre. Por ejemplo, hay pacientes, antes no se hacía trasplante de intestino delgado, actualmente ya se hace. Y en esos tiempos, cuando operabas a un paciente y resecabas el intestino delgado, el paciente quedaba con un intestino corto y tenías que darle nutrición parenteral total.
porque por más que tú le des vía oral, ese paciente no absorbía nada, porque no tenía casi intestino, se le había resecado. Y en esos tiempos el trasplante de intestino estaba todavía en experimentación y todas las cosas. Pero esos pacientes estaban 6 meses, 1 año con nutrición parenteral. Y fíjese que se morían no por la desnutrición, se morían no por el problema, se morían por infecciones, se morían por consecuencias de la nutrición parenteral. Pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, pacientes graves con trastornos hidroelectrolíticos, con patologías que yo debo controlar primero en el paciente antes de iniciar una nutrición parenteral. Aquellos pacientes en los cuales yo puedo darle por la vía digestiva, de repente es preferible que le haga una gastrotomía en un paciente antes que darle nutrición parenteral. Paciente con buen estado nutricional, obviamente, ¿no? Si un paciente con buen estado nutricional no tengo por qué darle nutrición parenteral. Ciertos lactantes con menos de 8 centímetros de intestino delgado, porque no se van a adaptar a este estado de nutrición parenteral. Y pacientes con daño neurológico irreversible o descerebración irreversible. En esos casos se le da solo el basal, no se intenta nutrir al paciente. Ya lo dijimos que hay que darle lo que hablábamos acerca de la dextrosa al 10%, de que le podemos dar, se llama nutrición parenteral periférica. Es decir, que podríamos, en aquellos pacientes que están bien nutridos, que se encuentran estables, de repente darles nutrición parenteral periférica. Podemos usar una dextrosa de mayor concentración y esa sí la podemos pasar por vía periférica. Generalmente la usaremos 1 a 2 semanas que el paciente no pueda comer, ¿no? Y después de eso podemos retirarlo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo administramos esta nutrición? En la vía digestiva, ya hemos dicho que hay fórmulas, y en la vía parenteral, antes nos pasábamos explicando cómo se producía la formulación, cuánto de proteínas. Ahora ya no, ahora usted pide en la farmacia cuánto de proteína quiere, cuánto de lípidos quiere y cuánto de glucosa quiere y le traen preparados en frascos listos. El hecho está en saber cuánto le va a dar usted de eso que le presenta y bajo qué vía, parenteral total, parenteral periférica o enteral. Entonces, no voy a explicar cada frasco que tiene o no. Usted lo que tiene que saber es cuánto de proteína le va a dar, cuánto de calorías y cuál es la relación que quiere conseguir en su paciente. Relación nitrógeno-kilocalorías. Por supuesto que hay que incluir ahí las necesidades de sodio, de potasio, que hablamos la vez pasada, que siguen siendo las mismas, excepto el paciente tenga algún problema que resolver, como una hipocalemia, una hiponatremia, que lo vamos a ver en el seminario. Esos temas de sodio, ácido básico, lo vamos a ver en el seminario. Por supuesto, siempre hay que pasar grasas, lípidos. Las grasas son importantes, porque si no, no va a lograr una cantidad de kilocalorías adecuadas y va a necesitar más volumen que pasar. Hay muchas complicaciones que pueden tener la nutrición parenteral total, pero una de las más importantes es la infección o la sepsis por el catéter. Como está largo tiempo puesto, entonces una de las cosas más frecuentes es la infección. Entonces debe controlarse, debe monitorizarse cómo está la fiebre en el paciente, debe revisarse cómo está el sitio de entrada del catéter, ¿no? Y por supuesto hay complicaciones hasta la puesta de un catéter. Colocar un catéter requiere toda una técnica porque pueden haber lesiones graves, ¿no? Como hemotórax, neumotórax, hidrotórax, etcétera, etcétera. O sea, la nutrición también parenteral tiene sus riesgos desde la inserción de un catéter. Puede haber complicaciones metabólicas, usted le está dando dextrosa al 50%, entonces puede haber alteraciones de la glucosa, alteraciones de los electrolitos, usted está poniendo al paciente en nada de ingesta por vía oral, entonces, ¿qué va a pasar con el intestino? Las vellosidades intestinales van a empezar a atrofiarse. Un paciente que ha estado en coma,
que ha estado con nutrición parenteral, no, por más que usted le dé alimentos, no va a absorberlos, porque sus vellosidades intestinales se han atrofiado. Entonces, de ahí la importancia de que apenas se pueda lograr estimular al paciente por la vía oral, debería darse, ¿no? Pueden haber complicaciones como por ejemplo elevación de la bilis y engrosamiento o lo que le llamamos barro biliar. Como hay éstasis, la vesícula no funciona porque no hay estímulo. A través de la vía digestiva hay una éstasis y los pacientes pueden hacer policistitis alepiásica, que puede llegar a ser grave en un paciente que está en NPO. Entonces, estas cosas son importantes a considerarlas en un paciente que no va a poder comer por unos días. Si el paciente, yo estimo que en menos de 7 días va a ingerir la vía oral, solamente hago las necesidades básicas. Si el paciente tiene más de 7 días y preveo que va a estar 2, 3 o 4 semanas, probablemente voy a utilizar la nutrición parenteral total según hemos indicado. Y si va a estar en el estado intermedio, tal vez necesito solamente la nutrición parenteral periférica. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto de esto. ¿Alguna duda? Hay que hacer ejercicio una vez para tratar el mundo. La vía. La diferencia entre una parenteral periférica y una nutrición parenteral también se llama parenteral total o central, es porque usa una vía a través de la vía central, mientras que la otra vía usa la vía periférica. Pero en una vía central tú puedes usar parenteral parcial también, pero en una vía periférica no puedes hacer lo contrario. Si esto no está disponible, ¿se podría usar otra? Si la de acá no está disponible. O sea, ¿te refieres a otra vía? Ajá. Claro, hay varias maneras de colocar catéteres, ¿no? Puede ser por acá, bilinal, puede ser el lado derecho. Se usan catéteres, actualmente hay catéteres largos, ¿no? Se pueden usar diferentes vías donde encuentre una vena de mediano a grueso para no producir las flebitis. El hecho de la infusión tiene que ser en forma progresiva. El goteo, actualmente hay máquinas que establecen la cantidad de goteo que le pueda hacer usted. Muy bien. ¿No hay preguntas al respecto para poder ir a alguna aclaración con respecto al balance hidroelectrolítico y en relacionado a nutrición? Muy bien, ahora sí ayúdenme con la pizarra.